Bienvenidos, bienvenidas. Este es el taller de buenos resultados con el SPSS. En esta clase vamos a ver los tipos y los niveles de investigación. Empezaremos por los tipos de investigación. Este es el ABC de la metodología de la investigación. ¿Sí? Existe detrás un respaldo teórico. Quienes quieran averiguar, quienes quieran empaparse un poco más, pueden hacerlo consultando el famoso texto de Hernández y Sampieri, además de otros textos como el de Seminarios de Investigación Científica de José Supo. La investigación de acuerdo al tipo. Tenemos investigación de acuerdo a la intervención del investigador, la planeación o planificación de la medición, el número de mediciones y el número de variables. Siempre una investigación gira en torno a estos elementos, es digamos la parte medular del trabajo. No siempre nosotros nos solemos hacer estas preguntas, pero en ocasiones cuando queremos indagar sobre el corazón mismo de la metodología que estamos empleando, utilizamos estos aspectos de aquí. Y estos aspectos pueden orientar la parte estadística, es decir, la toma de decisiones cuando queramos utilizar una ecuación, una fórmula, una prueba estadística, un estadístico de probabilidad, en fin, estos son elementos fundamentales. Empecemos según la intervención del investigador. De acuerdo a la intervención, los estudios suelen ser observacionales, es decir, son estudios en los que no se interviene, solamente se observa. Se trata de hacer un levantamiento de información sin tocar la realidad, o en la medida de lo posible no es de nuestro interés modificar la realidad, porque el momento en que modificamos una realidad o una situación ficticia como puede ser de laboratorio, en ese momento ya estamos creando condiciones que son lo contrario a la observación, que se denominan experimentales, ¿sí? Una observación se la puede realizar mediante una encuesta, por ejemplo. Se puede hacer una observación mediante un test, una batería, con un termómetro, ¿sí? En fin, con todas las herramientas que se han creado para que estén al servicio de profesionales, científicos, todos los que quieren hacer investigación. Lo contrario es la experimentación. Hay alguien que quiere ir un paso más adelante y dice, bueno, voy a someter a un laboratorio o simplemente voy a modificar este aspecto a la realidad a ver cómo me va. Entonces, tomo mediciones antes, intervengo y tomo mediciones después. Ese es un modelo clásico cuasi experimental. Hay modelos puros experimentales que hacen lo mismo, pero con la diferencia de que tienen un grupo al que denominan control, que es el grupo en el que no intervienen, ¿sí? Entonces tenemos los estudios observacionales por un lado y en contraposición a ellos están los estudios experimentales. Entonces existen ya estadísticos de prueba en el SPSS solamente para estudios observacionales, así como también hay para experimentales. Por lo general los estudios experimentales tienen otros aspectos, clásicamente tienen un control, ¿sí? Los experimentos puros. Hay estudios preexperimentales, entre otros. Hay aspectos de la realidad en los que definitivamente no se puede intervenir. Por ejemplo, quien hace un estudio histórico, hace también un estudio empírico, es decir, está estudiando la realidad, pero no tiene chance de ninguna manera de cambiar o de intervenir en la historia, planificadamente. Siguiente aspecto, la planificación de la medición. Esto en realidad nos remite a quien aplica el instrumento de medición. En ocasiones suele ser retrospectivo, por ejemplo, cuando es un instrumento retrospectivo, se da por sentado que hay alguien que no es el investigador quien fue el que midió los datos. Por ejemplo, imaginémonos que alguien está estudiando la escoliosis en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Si está estudiando la escoliosis, no se va a ir a medir a cada paciente que entra al Hospital Vicente Corral Moscoso la escoliosis. Lo que se va es posiblemente a estadística del hospital y ahí es lo que pide. Deme por favor la información, hace las gestiones y consigue. Y eso es lo que le permite conocer la prevalencia. Puede tomar 100, 500, 10,000 casos y saber cuántos casos exactamente se descubrieron ahí. O puede ser que esté investigando trastorno con déficit de atención. Entonces se va a una escuela y posiblemente la psicóloga, el DESE que ahora se denomina,
ellos ya tienen hecho un levantamiento y dicen, mire, aquí están los datos, usted ayúdenos a determinar tal cosa, ¿sí? Y hace usted su investigación. Eso es un estudio retrospectivo. No siempre un estudio retrospectivo es aquel que dice, son las cosas del pasado simplemente, porque en un momento dado, cuando ustedes ya tienen los datos, su estudio retrospectivo, su estudio que era prospectivo se convierte en retrospectivo. Entonces, ese no es un criterio para muchos libros de metodología, le hacen creer a usted que retrospectivo es algo que está de usted para atrás. En realidad eso hay que interpretarlo en función de quién aplica el instrumento. Siguiente aspecto, prospectivo en cambio es aquello que usted como investigador mide, ¿sí? Ahora mismo tiene un SSQ y dice voy a medir el trastorno, ¿sí?, con espectro autista. Entonces va y mide a todos los niños en todas las escuelas y dice, tanto es posiblemente el TEA, el trastorno con espectro autista de los niños de Cuenca, ¿sí? Y entonces usted aplicó el SSQ. Cuando hablamos de instrumentos validados y no validados, ¿sí? Por lo general, un buen investigador utiliza instrumentos validados. Por eso su estudio prospectivo es mucho más fiable. No son muy fiables aquellos instrumentos en los que uno mismo se atreve y dice, voy a medir cuántos tienen espectro autista y me voy y diseño yo una encuesta. Yo creo, o sea, lleva años, decenios a veces en construir un buen instrumento. Entonces, siempre es bueno que tengan en consideración ese aspecto. Siguiente aspecto de nuestro ABC metodológico para introducirnos al SPSS. Según el número de mediciones, por ejemplo, hay estudios transversales, esto es importantísimo. ¿Qué es un estudio transversal? Un estudio transversal, por ejemplo, es un estudio observacional, como habíamos dicho, aplicando el SSQ, yo voy y determino si las personas tienen espectro autista o no, niños. Mido por una sola ocasión, no me interesa intervenir en ellos, no me interesa nada más que saber cuál es el porcentaje de esas personas que posiblemente tienen este trastorno, no intervengo en la realidad. Siguiente aspecto, y en contraposición a lo transversal, es lo longitudinal, ¿sí? Entonces, lo longitudinal es en aquellos casos, por ejemplo, digo, ahora voy a medir el espectro autista en este inicio de ciclo o de quimestre, y cuando termine el quimestre voy a volver a medir a los mismos niños con el mismo SSQ. Termino, entonces mi estudio ya se convierte en longitudinal. Puede ser que haya intervenido o no, pero eso ya depende de otra concepción del experimento. Si quiero intervengo, si no quiero no. Solamente quiero saber si el instrumento sigue siendo válido y sigue ratificando los datos del inicio, pero ya es longitudinal. En definitiva, estos son los tres aspectos importantes que no tienen necesariamente que ver con estadística, pero que permiten elegir algunos elementos. El siguiente aspecto dentro de los tipos de investigación remite al número de variables, que ya es un problema netamente estadístico. Si es un estudio descriptivo, yo presento, por ejemplo, el SSQ, los datos de quienes tienen y quienes no tienen posiblemente espectro autista. Entonces, por ejemplo, puede ser que encontré que el 10 personas, que la prevalencia de espectro autista de TEA es de un 10%. Con eso yo ya tengo un resultado descriptivo, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, que quienes tienen déficit de atención, es el 5% en las escuelas rurales de Cuenca. Listo, ya tengo un dato descriptivo. Quiero saber si los hombres son más que las mujeres y voy y mido en la Universidad de Cuenca. ¿Hay más hombres o mujeres? Puede ser que simplemente el dato dice, hay el 51% de hombres. Listo, ya tengo el dato descriptivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre combinar variables, con los famosos cruces de variables? A veces ahí nos caemos en otro campo, estamos en el campo analítico, es decir, mientras nosotros trabajamos, se nos ocurre, por ejemplo, con una hipótesis que de pronto las personas que tienen espectro autista son más niños que niñas, entonces yo ya tengo una hipótesis, ¿sí? O posiblemente la teoría me dice, son más niños que niñas, en consecuencia, inmediatamente yo tengo que hacer un cruce de variables. Entonces veo prevalencia de espectro autista o autismo con sexo, cruzo las dos variables y ya estoy analizando. Es decir, al problema, a este gran todo, lo que estoy haciendo es desmenuzarle. Acuérdense lo que decía
Descartes, ¿sí? Él decía que había que dividir el problema en tantas partes como nos sea posible para comprenderla. Analizar es justamente eso, y en estadística se conserva el espíritu cartesiano, si ustedes quieren, dividirle, sí, en tantas partes al problema para irlas comprendiendo una por una. Y en esas hay hipótesis pequeñas, como por ejemplo, bueno, hay que tener más cuidado con los niños que con las niñas, posiblemente con autismo. Sí, los que tienen déficit de atención mayor son posiblemente los niños que no tuvieron todos los meses de lactancia o qué sé yo, algún otro problema. Sí, todo lo que estoy diciendo obviamente es un poco de ficción, no estoy ahorita diciendo resultados concretos, pero es un poco para ilustrar la situación. En definitiva, con estos 4 aspectos que acabamos de ver, sí, podemos ya decir cuál es el tipo de investigación. Bien, vamos a resolver aquí algunos aspectos que tienen que ver con todos estos elementos. Primero, una investigación tiene que combinar alguno de estos elementos, pero entre ellos mismos no podría combinarlos porque sería un poco contradictorio. Estos son los contrarios. Si nosotros hacemos una teoría de conjuntos aquí y somos muy estrictos, vamos a decir que este conjunto no puede caer en este conjunto. Por ejemplo, un observacional o es experimental. Tengo que decidir. Acá o es retrospectivo o es prospectivo, o es transversal o es longitudinal. Nunca pueden ser los dos a la vez. O es descriptivo o es analítico. Pero sí tiene algo de sentido el hecho de que, por ejemplo, si ya estoy en estos lados derechos, por lo general he cumplido los lados izquierdos. Por ejemplo, un experimental puede tratarse de 2 observacionales y puedo hacer solamente un estudio sometiendo un ligero cambio. Hicieron un plan, una campaña de lectura en tal escuela, en tal otra no. Ya vamos a ver los niveles de investigación y ahí vamos a combinar justamente y resolver esta inquietud. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo quiero analizar, para ilustrar las cosas necesariamente debo describir, ¿sí? O sea, me puede servir. Pero no puedo decir que mi estudio es analítico y descriptivo. No, porque ya llegué a otro puerto. Es como que dije, bueno, me voy a ir a Guayaquil por la vía El Cajas. Tengo que ir pasando necesariamente por Puerto Inca, ¿sí? Pero mi destino era Guayaquil, no era Puerto Inca. No, es que fui a Puerto Inca y a Guayaquil. No, más fácil se me hace decir fui a Guayaquil. Y les voy a decir que hay combinaciones posibles y no hay combinaciones posibles. Por ejemplo, puede ser un estudio, y esto es lo importante, y qué es lo que vamos a trabajar en este curso. ¿Sí? Vamos a trabajar tanto los casos observacionales como experimentales. Observacionales prospectivos, ¿sí? Observacionales también que pueden ser transversales, ¿sí? Observacionales que pueden ser descriptivos o analíticos. Todas estas posibilidades podemos trabajar con el SPS, tal como vamos a ver. Pero no puede haber, por ejemplo, un experimento retrospectivo. Eso sería una tremenda contradicción. Hay posibilidades de conjugar aquí las cosas, pero no podríamos hacer un experimento basándonos en datos ajenos. No, el científico que hace un experimento es el purista en estos aspectos y él va a decir, no, jamás puedo hacer tomando los datos ajenos. Yo tengo que buscar mis propios ratones, yo tengo que buscar mis propias plantas, mis propios pacientes, lo que sea, ¿sí? Entonces tengo que hacer un experimental prospectivo. Un experimental no puede ser tampoco transversal, porque si es solo transversal no tengo un buen control de los elementos. Podría ser un preexperimental posiblemente, que es otro diseño. O sea, en estos campos que yo les doy resumidos acá, existen muchos otros elementos que encierran cada uno de estos aspectos de aquí, pero no son los más comunes. Lo que prometimos en este curso era centrarnos en los elementos más comunes, en los más frecuentes que ocurren a nivel de investigación. Entonces un experimental no puede ser transversal, tiene que ser longitudinal. Un experimental no puede ser descriptivo. Y este es uno de los grandes errores. Hay personas que dicen, a ver, por ejemplo, voy a medir el nivel de speaking en la enseñanza del inglés y quiero solamente comparar el porcentaje de antes con el porcentaje de ahora. Resulta que antes tenían un 60% y subieron a un 62%. ¿Eso me dice algo? Me dice muy poco, ¿no es cierto? Apenas me dice que ha subido 2 puntos porcentuales, pero no, sé que es algo insuficiente. Quisiera que me diga cuál es la probabilidad de que ese 62% sea mayor al 60%. Entonces ahí sí nos sirve el SPSS, porque el SPSS nos va a ayudar con las probabilidades y nos va a decir, a ver, empleemos un chi cuadrado de Pearson posiblemente para solventar esta inquietud, ¿sí?
Entonces, de ahí decimos, por ejemplo, con una probabilidad menor al 0,05%, el 62% es mayor al 60%. Ahí decimos, aceptamos esta hipótesis. Entonces, cada vez que diseñamos un estudio, pensamos en los tipos de investigación y estos ya nos hacen pensar en los resultados del SPSS. Por eso, siempre hay un diseño de investigación. Hay muchas investigaciones cualitativas que se van directamente a hacer investigación porque ellos no tienen hipótesis, en el camino van descubriendo cosas, podría hacerse así una investigación cualitativa. A veces obviamente van planificadas, otras no, pero en investigación cuantitativa jamás se haría un tipo de estudio de esa naturaleza. Hay que planificar todo y hay que discutir la parte metodológica con sumo cuidado para saber también cómo vamos a resolverla, ¿sí? Y en este caso es lo que nosotros tenemos. Bien. Entonces, dicho esto, sabemos ya que tenemos que tener algún tipo de investigación. Siempre vamos a tener alguno de estos elementos. No hay ocasión en la que se nos salve. Muchos libros de metodología no son explícitos en el manejo de estos elementos, ¿sí? Son más bien implícitos o manejan algunos elementos. Pero esta de aquí es una cuestión ya bastante tradicional, de más o menos unos 100 años, ¿sí? De un famoso investigador en el campo de la ciencia de la salud, Alman Douglas, quien hizo justamente estas distinciones lógicas para saber cómo manejar metodología. Hoy en día quizá está un poco en desuso porque más bien lo que se hace es narrativas, dice, a ver, contemos qué pasos vamos a ir dando, qué pasos no vamos a ir dando. Pero esto ocurre más en las ciencias sociales. Les cuento que en las ciencias de la salud todavía son muy estrictos en el manejo de la tipología de la investigación, ¿sí? Y es una muy buena forma porque nos da chance a nosotros que tenemos que ver posiblemente con ciencias de la salud, ciencias económicas, sociológicas, a nivel general, incluso en ciencias de la educación, psicología. Todas estas áreas necesariamente caen y pueden recurrir a esta tipología. Bien, vamos a ver el siguiente elemento que nos remite a elegir también los estadísticos más adecuados. Vamos a hablar de los niveles de investigación. El primer nivel de investigación que vamos a trabajar, hay otros dos niveles, que está el exploratorio y uno acá arriba, el aplicativo, no hemos considerado. El primer nivel que vamos a considerar para nuestro taller es el nivel descriptivo. ¿Qué es un nivel descriptivo? Es aquel que me presenta las variables una por una. Por ejemplo, me dice, la edad promedio de las personas que estamos aquí reunidas es de 27 años, ¿sí? Con una desviación típica de 5 años. Entonces yo ya puedo imaginarme el escenario de quienes están aquí. Y si alguien estuviese dando una conferencia en Japón, yo me imaginaría, le pregunto, por favor dime el promedio y la desviación típica de quienes están recibiendo el curso allá. Y me dice, ¿sabe qué? Acá tenemos un grupo con un promedio de edad de 40 años, sí, con una desviación típica de 3 años. Yo ya me imagino quiénes podrían estar allá, cómo sería la configuración de esas personas. En todo caso, el nivel descriptivo lo que hace es presentarle un dato y no cruzarlo, no quiere analizarlo, ¿sí? Entonces, cuando alguien se propone y pone un objetivo en su investigación, dice, voy a analizar los datos de edad, sexo, situación socioeconómica, etcétera, de los internistas, médicos internistas de la clínica Monte Sinaí. Entonces, yo inmediatamente me imagino que está yendo a hacer estadística inferencial, es decir, va a estar en otros niveles, no en descriptivo, ¿sí? Porque analizar no puede ser describir, siendo lo más precisos en el diseño de objetivos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, objetivos que tienen que ver con el nivel descriptivo, describir, primera cosa, primerito. Luego puede ser, por ejemplo, voy a identificar una prevalencia. Todos esos elementos me permiten a mí decir en una sola variable cuál es el nivel, cuál es mi nivel de inglés, cuál es mi nivel de resistencia en una carrera de 5K, etcétera. ¿Sí? Todos esos niveles, cuál es mi temperatura, cuál es la distancia de aquí a Turi. ¿Sí? Entonces, es un solo dato me resuelve la situación. Entonces, esto lo que hace es describir los fenómenos de acuerdo al tiempo y al espacio. Estima parámetros nada más. No nos interesa más que eso. Cuando llegamos a un segundo punto, y este es el que vamos a trabajar con nuestro
nuestro taller de buenos resultados con el SPSS, estamos arribando ya a un nivel más complejo que hoy en día recién las universidades en el campo de las ciencias sociales, psicológicas y educativas, hablemos así, están recién tomando en consideración. Por lo general, las ciencias de la educación, la sociología, la psicología, todas estas áreas lo que estaban haciendo es simplemente quedarse a nivel descriptivo. Pero puesto que tenemos, digamos, exigencias mayores a nivel de Estado, a nivel de CENESID, ha empezado a incurrir y han venido muchos profesionales y muchos se han ido a doctorar en el exterior y empiezan a pasarse a otro nivel, porque dicen, bueno, no podemos verificar hipótesis, no podemos determinar si una variable está asociada con otra solamente a nivel descriptivo. Entonces pasamos al nivel relacional. Y aquí sí podemos saber, por ejemplo, si la talla de un padre puede influir en la talla de su hijo, si los gustos por la lectura de un profesor pueden inspirar lectores en sus estudiantes. Podemos saber incluso si la diabetes es una enfermedad hereditaria o no es una enfermedad hereditaria. Podemos saber muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos establecer correlaciones, asociaciones, todos estos aspectos que hasta ahora habían sido vedados en nuestras facultades o por desconocimiento o simplemente porque no nos dieron chance de aprender, ¿sí? El nivel relacional entonces es un nivel amplísimo. Yo creo que incluso el nivel de la parte matemática es la parte más amplia, ¿sí? Existen miles de hojas y cientos de estadísticos que han desarrollado muchísimas teorías. Y en este nivel cae justamente la teoría de probabilidades. Bien, voy a hacer una inducción pequeña a otros dos niveles. Hay un nivel explicativo que no vamos a verlo aquí, sí, que haremos en un siguiente curso posiblemente, y estos niveles ya buscan la causa. Acuérdense que la investigación, por ejemplo, es buscar la causa. ¿Cuál es la causa del trastorno con espectro autista? Entonces ahí vamos a buscar qué factores están asociados y cómo están asociados. Cada factor, cuánto contribuye al autismo. Quiero saber, por ejemplo, el nivel de lectura, ¿sí? ¿Qué factores condicionan que una persona sea un buen lector o no lo sea? Entonces, tengo que ir midiendo y combinando todos estos elementos y por lo general ya no combino dos variables, sino combino muchas variables, por lo menos 3 variables, y estoy encontrando una forma de explicar el fenómeno que está sucediendo. Ya el paso entre el nivel explicativo y el siguiente, que es un nivel predictivo, es muy pequeño, apenas es de un nivel, de un salto, porque lo que hago acá es generar ya finalmente el lenguaje preciso del científico. Lo que hago acá es generar una ecuación que me permita predecir un hecho. Yo quiero saber, por ejemplo, en qué tiempo una persona que tiene estas condiciones de la diabetes puede fallecer. Quiero saber también, por ejemplo, dadas las circunstancias y el contexto de este grupo de estudiantes, ¿es posible que pierdan el año lectivo? O esta persona que tiene estos desórdenes, llamemos de neurológicos, es susceptible de tornarse un alcohólico, un drogadicto. Entonces yo empiezo ya incluso a crear leyes, porque la ciencia es legalista, es legal en ese sentido, no en el sentido de que cumple la ley establecida por la asamblea, sino es legal en el sentido en que busca una ley para predecir un hecho, así como Newton lo que hizo es una ley de la gravedad. Existen famosos investigadores de las ciencias sociales que incluso han recogido. Para quienes les interese esto, les remito a un filósofo interesante francés que está hoy en día muy en boga en Europa, se llama Dominique Reynaud. Dominique Reynaud ha encontrado una serie de elementos que reivindican a la ciencia social como una ciencia que siempre ha hecho matemática y se basa en varios estudios y otros científicos de esta área, en economistas, en psicólogos economistas, fundamentalmente que han tenido una mayor dedicación a estos aspectos, y varios, desde luego, psicólogos que también han trabajado estos elementos. Bien, entonces, el nivel predictivo, ya lo que queremos saber es cuándo va a ocurrir algo, ¿sí? ¿Cuándo va a ocurrir algo? Así como sabemos cuándo va a volver a pasar por aquí el cometa Halley con ese nivel de precisión, quisiésemos saber, por ejemplo, cuándo una persona va a tener un evento X. Por ejemplo, yo me atrevo a pensar
en las personas que tienen trastorno de bipolaridad. Dadas ciertas circunstancias, ¿cuándo podría aflorar este problema? Estas son las condiciones que tiene, esto podría pasarle. O a qué grupo de población le puede pasar tal o cual situación. A nivel económico, por ejemplo, ¿qué medidas económicas podrían traer pobreza? Porque la economía tiene un manejo muy arbitrario en muchos aspectos, no ha sido científica, y de hecho matemáticos de primera línea o filósofos de primera línea como Mario Bunge han desmitificado muchas teorías económicas como la microeconomía neoclásica, que estuvo muy en boga con la escuela de Chicago, y dijeron, por ejemplo, que hicieron unas ecuaciones, unas fórmulas, tantas cosas tan fantasmagóricas, fantásticas, y que al final no habían sido ciertas, porque eran pura invención, no era una matemática con una relación empírica. Lo que hace el científico es demostrar, después de relacionar la teoría con la investigación empírica, lo que hace es terminar formulando una ecuación que dice, esta es la ley que hemos encontrado, o hasta este nivel está. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una revista Q1 o una JCR, una Scopus, estamos pensando en que esa revista debió haber publicado algo así súper avanzado y que ha sido corroborado por varios estudios, uno en Japón, uno en Sudáfrica, otro en Alaska, en todos los lados del mundo han sido estudiados elementos así y dicen, bueno, ya han encontrado algo, sí, encontraron tal trastorno. Pero otros, por ejemplo, que están recién a nivel exploratorio, lanzan enfermedades, lanzan síndromes, lanzan un montón de cosas y todavía no tienen del todo resuelto. Hay una cosa, por darles un ejemplo, incluso a nivel de medicina hay por ejemplo, una línea de investigación que se llama síndrome metabólico, que todavía no hay leyes en eso, pero están a medio caminar, o sea, cada vez se va entendiendo que es una enfermedad o que es un problema, pero todavía no está del todo resuelto, todavía no hay niveles de predicción. En diabetes, por ejemplo, no hay una solución. El SIDA, no podemos predecir, si hubiese una predicción, supiésemos cómo contrarrestarlo definitivamente. O sea, todos esos avances van llegando acá. No es lo mismo estudiar las ciencias físicas que las ciencias que componen las ciencias biológicas. Sí, muchos aspectos ya han quedado resueltos definitivamente, otros no. Esto en cuanto a niveles de investigación. Efectivamente, la economía no es solamente un conjunto de números matemáticos, como yo les decía antes, o sea, eso ha sido juzgado, sino también tiene una relación profundamente con nuestra naturaleza, con la naturaleza humana, o sea, cómo nos desenvolvemos, sí, es fundamental. Y hay otros dos investigadores, Daniel Kahneman, me parece que en el 2002 le dieron el premio Nobel de Economía, que ya empezó a incursionar, combinó psicología con economía. Efectivamente, la ciencia en muchos aspectos tiene como fin último la predicción de un evento, o sea, no es tener investigadores, sino encontrar leyes, ¿sí? Porque una ley lo que nos permite es desarrollar cuestiones importantísimas como puede ser desarrollo de tecnología, desarrollo de medicina, o sea, un montón de aspectos, desarrollo fundamentalmente de tecnología. Entonces, en estos niveles se distingue la investigación básica, ¿sí? La investigación básica no es una investigación elemental, sino se considera básica, ¿sí? Porque no tengo el afán de transformar la realidad puramente, sino tengo objetivos muy teóricos, objetivos puramente que responden a la curiosidad del investigador en primer lugar. Todos estos niveles se puede trabajar con el SPSS, eso es importante señalar, porque yo he traído a colación todos estos niveles de investigación y también los aspectos que anteriormente habíamos señalado con respecto a los tipos de investigación, es porque si no decidimos estos tipos y si no decidimos qué niveles de investigación estamos trabajando, pues no sabríamos qué estadística utilizar. Por ejemplo, les voy a decir, a nivel descriptivo, ¿sí? Identificación del nivel del TEA puede ser ya un problema que a nosotros nos interesa saber, es decir, las condiciones. Alguien está diseñando un instrumento que se llama SCQ y hace validación durante tantos años, sí, que finalmente dice, bueno, ahora sí voy a saber cuál es el porcentaje de personas con trastorno de espectro autista. Esto sería el nivel de prevalencia, ¿no es cierto? Aquí me he quedado con un texto, esto más bien sería una exploración, recién se sabe, ¿sí? Este ejemplo de aquí corresponde al nivel descriptivo. Tenemos los factores de riesgo del TEA, entonces este es un nivel relacional. Quiero saber, por ejemplo, si la lactancia materna está asociada con el riesgo de contraer TEA. Bueno, qué interesante, he encontrado tal cosa. O puedo saber, por ejemplo, si el sexo tiene que ver algo con el TEA. Todos estos elementos son relacionales. Estoy combinando dos variables con TEA.
¿sí? Pero no al mismo tiempo, sino por separadas. Cuando las combino al mismo tiempo, por ejemplo, sexo y lactancia materna, ¿sí? Y 5 variables más, veo las que mejor se correlacionan, las que generan mayor causalidad, y digo, a ver, estas 5 variables son la causa del TEA, del trastorno con espectro autista. Y entonces ya explico, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, puedo hacer un modelo de regresión lineal múltiple. Ya no utilizo acá un chi cuadrado o un odds ratio, como sería en este caso. Puedo utilizar acá una regresión lineal múltiple. A nivel predictivo, puedo generar, por ejemplo, un pronóstico. Sí, puedo saber si esta persona con espectro autista que está en estas condiciones, en estas circunstancias, vive con tales personas, tiene tal deficiencia visual, tiene tales y tal, ¿en qué tiempo esta persona, por ejemplo, podría dejar de hablar? ¿O cuál es la esperanza de vida de esta persona? Entonces puedo hacer un pronóstico, puedo utilizar Kaplan-Meier, por ejemplo, que es una prueba estadística que también podemos utilizarla con el SPSS. Finalmente, un fisiólogo, un psiquiatra dice, yo ya encontré la medicina, la curación para el TEA. Dice, no, el TEA ha sido la falta de producción de tal hormona y encontró que la solución es simplemente medicarle tal cosa y con eso está controlado. O quizá se elimina el espectro autista. Ah, él encontró eso, listo, porque ya llegó al nivel de generarse tecnología de ese problema. No hemos llegado a esto, desde luego. Yo creo que el tema está a nivel relacional recién, sí, y la gran mayoría de investigaciones está a nivel relacional. Por eso es que vamos a impartir este curso. Yo quisiera dejar anunciado que en nuestra siguiente sesión vamos a entrar ya con el SPSS. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es aprender a subir la información, a digitar información en el SPSS, y para ello yo me voy a traer 3 cuestionarios y voy a ir digitando aquí mismo con ustedes, si cuento con su anuencia, cuáles son las casillas, cómo denominar, cómo reconocer cada aspecto para que tengamos en una sola clase todas las variables ya puestas para un trabajo que daremos en estas 12 sesiones. Muchas gracias por su compañía, continuaremos.